La expulsaron de Irán a los 25 años porque los médicos dijeron que no podía darle un heredero al Shah. 43 años después, murió sola en un apartamento de París y el mundo tardó horas en enterarse. Su nombre era Soraya Esfandiari Bakhtiari. Fue reina de Irán durante 7 años, la cara más fotografiada de Europa en su época y el amor de uno de los hombres más poderosos del siglo XX. Hoy vamos a contar esa historia entera, sin saltarnos nada. 25 de octubre de 2001, Avenue Montaigne, París, número 46. El apartamento está en silencio, las cortinas casi cerradas, las alfombras persas en su lugar, los cuadros rectos en la pared, la cocina limpia. Todo en el orden que alguien aprende a mantener cuando lleva mucho tiempo viviendo sola y ya no tiene a nadie que desordene las cosas. A las 2 de la tarde, la empleada doméstica de Soraya abre la puerta con su llave. Llama. Nadie responde. Cruza el pasillo. Empuja la puerta del dormitorio. Soraya está en el suelo. Hemorragia cerebral. La habían descartado por no poder tener hijos. Le habían arrancado su país, su marido, su nombre. Y ahí estaba, sola en el apartamento más elegante de la avenida más cara de París, y el mundo tardó horas en enterarse. Esa mañana, ni un solo periódico del mundo la estaba buscando. Para quien escucha este nombre por primera vez, Soraya nació en Isfahán en 1932. Hija de una madre alemana y de un diplomático del clan iraní Bakhtiari. A los 18 años se casó con el Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, el hombre que gobernaba a 30 millones de personas y que, según todos quienes los conocieron, la amó con una intensidad que no fingía. Durante 7 años fue su reina. Después los médicos dijeron que no podría tener hijos. El imperio decidió que una mujer sin hijos no valía un trono. La mandaron al exilio. Tenía 25 años. Le quedaban 43. La prensa europea la llamó la princesa más bella del mundo. Apareció en las portadas de Paris Match, The Life, The Vogue. El Shah la amó con una profundidad que también lo destruyó a él. Y cuando murió, en silencio, en ese apartamento de la Avenue Montaigne, tardaron horas. ¿Cuántas de ustedes conocen esa sensación? La de haber pasado años, siendo importante para alguien, para algo, para un lugar. Y luego, un día, dejar de serlo tan completamente que el mundo ni siquiera nota cuando desapareces. Soraya vivió con eso durante décadas. Todos conocen la versión corta de su historia. La fotografía del aeropuerto de Teherán, las gafas oscuras, los pasos que intentaban ser firmes, el avión que la llevó al exilio en 1958. Esa imagen se convirtió en el final oficial de la historia de Soraya. El mundo la archivó ahí, en esa foto, y pasó página. Pero la historia seguía. Entre ese aeropuerto y el apartamento de la Avenue Montaigne hay 43 años. Y en esos 43 años hay mucho que las grandes crónicas no contaron, porque era demasiado pequeño, demasiado privado, demasiado parecido a la vida de cualquier mujer que ha perdido lo que más quería y tiene que seguir levantándose cada mañana. Hubo un segundo amor. Hubo una segunda pérdida. Y hubo una carta que Soraya le escribió al Shah en 1979, cuando él ya estaba enfermo y solo en el exilio, diciéndole que aún lo amaba. El Shah respondió que también la amaba y que quería verla. Acordaron un encuentro en Egipto. El Shah murió el 27 de julio de 1980 en El Cairo. Soraya no llegó a tiempo. Eso lo documentó el historiador Abbas Milani en su biografía del Shah, publicada en 2011. Lleva años en una nota, esperando que alguien lo cuente como se merece. Hoy lo contamos. Pero antes de llegar a esa carta, hay una frase. La dijo Soraya en público.
Desde Colonia, en marzo de 1958, el día en que el divorcio fue oficial. Son sus propias palabras: renunciaré, con mi más profunda pena, a mi propia felicidad. Las dijo en público, las cumplió en privado, hasta el final. He pasado semanas leyendo sus memorias, las biografías del Shah, las crónicas de la época y los testimonios de quienes la conocieron en los últimos años de su vida en París. Hay una historia dentro de la historia oficial, más quieta y más verdadera. Para entender cómo llegó a ese apartamento en silencio, hay que volver a Isfahan, a 1932. A una niña que nació entre dos mundos y que pasó toda su vida sin pertenecer del todo a ninguno. Acto 1. La niña de dos mundos. Hay una fotografía de Soraya de pequeña que pocas personas conocen. La tomaron en Isfahan. Tiene quizás 6 o 7 años y los ojos claros que la harían famosa 3 décadas después ya se distinguen de todos los demás ojos de la habitación. En esa imagen caben los dos mundos que Soraya intentó conciliar toda su vida y que nunca terminaron de conciliarse. Soraya Esfandiari nació el 22 de junio de 1932 en Isfahan, una ciudad del centro de Irán que en los años 30 conservaba todavía la escala de los siglos anteriores. Bazares cubiertos con cúpulas de turquesa, jardines con fuentes que sonaban desde el amanecer, el río Zayandeh Rud cruzando la ciudad entre álamos y rosas, y un aire de primavera que olía a especias y a agua fresca. Una ciudad vieja y hermosa donde las tardes duraban lo que tenían que durar. Su padre, Khalil Esfandiari, era diplomático iraní del clan Bakhtiari, uno de los linajes tribales más influyentes de Irán, con siglos de historia política y militar detrás. Los Bakhtiari no eran solo una familia, eran una institución. Habían decidido coronaciones, habían derrocado gobiernos. Cuando Soraya nació con ese apellido, heredó un peso que tardaría años en entender. Su madre, Eva Karl, había llegado desde Múnich siguiendo a ese hombre que la llevó al otro extremo del mundo. Era rubia, meticulosa, con una disciplina alemana que chocaba contra la cadencia persa de Isfahan como el agua fría contra una piedra caliente. Eva no aprendió persa del todo. Khalil no dejó de ser iraní del todo. Y entre los dos idiomas, entre los dos modos de ver el mundo, nació Soraya. Desde niña estudió en la Deutsche Schule de Isfahan y recibió clases particulares de persa, 4 idiomas antes de los 12 años: persa, alemán, francés, inglés. Un activo enorme sobre el papel. Una trampa cotidiana en la práctica. Porque hablar 4 idiomas sin pertenecer del todo a ninguno es crecer en tierra de nadie, y Soraya pasó la infancia entera en esa tierra. No duró mucho en Isfahan. El trabajo de su padre lo movía de ciudad en ciudad, y la familia lo seguía. Durante la Segunda Guerra Mundial llegaron a Europa, y fue en el Berlín de posguerra, entre ruinas todavía visibles y calles donde los edificios llevaban marcas de disparos sin que nadie hubiera tenido tiempo de taparlas, donde Soraya pasó parte de su adolescencia. Una ciudad que olía a cemento húmedo y a reconstrucción apresurada. No era el Berlín de los años 30 ni el Berlín que vendría después. Era el Berlín del entreacto, el de la gente que sobrevivió sin saber todavía a qué. Por esas calles caminaba una muchacha iraní alemana, con ojos verdes, que no era de allí, que no había sido de ningún sitio anterior y que aprendió muy pronto que llamar la atención no siempre protege. En Berlín era la niña de piel morena con nombre impronunciable. Cuando la familia volvía a Teherán, era la niña de la madre rubia que hablaba persa con acento. En los internados suizos donde estudió después, era la chica que todos miraban, pero que nadie terminaba de conocer. ¿Cuántas de ustedes han crecido así? Sin un sitio propio del que hablar cuando alguien pregunta de dónde eres.
sin un idioma que sea verdaderamente el del corazón. Soraya lo vivió durante toda la infancia y lo llevó dentro el resto de su vida como si fuera parte de la columna vertebral. En Suiza se instaló en un internado privado donde las hijas de familias adineradas del mundo árabe, de la aristocracia europea y de los nuevos ricos de la posguerra aprendían idiomas y modales. Era un mundo de uniformes, protocolos y conversaciones susurradas en los pasillos. Soraya era una alumna discreta que sacaba buenas notas y pasaba los fines de semana leyendo novelas en francés en su habitación, con las montañas nevadas al otro lado de la ventana. Sus compañeras la consideraban guapa, pero callada, demasiado seria para su edad. No era la que animaba las cenas, ni la que organizaba planes para los fines de semana, ni la que hacía reír a todo el mundo en la mesa del comedor. Era la que observaba desde el fondo, la que escuchaba más de lo que hablaba, la que tenía esa cualidad inquietante de los tímidos profundos. Recordaba todo lo que se decía delante de ella, porque siempre estaba prestando atención. Esos ojos verdes, que el Shah vería años después en una fotografía y no podría olvidar. Llevaban desde la adolescencia esa expresión que la prensa internacional llamaría más tarde los ojos más tristes del mundo. La gente lo atribuía a algo romántico, a una melancolía de nacimiento. Pero quienes la conocieron de cerca decían otra cosa. Era la expresión de alguien que ha pasado demasiados años observando mundos que no terminan de recibirla. Tenía 16 años cuando su vida cambió de dirección sin que ella lo decidiera. En 1948, una pariente del clan Bakhtiari, llamada Forog Zafar Bakhtiari, que frecuentaba los círculos de la corte de Teherán, hizo llegar una fotografía de Soraya al Shah. Una sola imagen. No hubo protocolo especial ni ceremonia de presentación, solo una fotografía deslizada sobre un escritorio en el momento adecuado. El Shah Mohammad Reza Pahlavi tenía entonces 29 años. Llevaba 7 en el trono de un país de 30 millones de personas. Un trono al que no había llegado por la voluntad de nadie iraní en particular. Los británicos y los soviéticos habían forzado la abdicación de su padre, Reza Shah, durante la guerra y habían puesto en su lugar a aquel joven de 21 años que consideraban más manejable. Lo que no calcularon bien fue que Mohammad Reza tenía ambiciones propias y que esas ambiciones iban a necesitar algo que ninguna alianza extranjera podía darle: un heredero. Acababa de divorciarse de su primera esposa, la princesa Fausia de Egipto, hermana del rey Farouk, una mujer de belleza excepcional que había odiado Teherán desde el primer día y no se había molestado en disimularlo. Fausia le había dado una hija, la princesa Shahnaz, pero no el hijo varón que la ley de sucesión exigía. El Shah necesitaba volver a empezar. La presión no venía solo de su madre, Taj ol-Moluk, una mujer de carácter férreo que llevaba meses nombrando posibles candidatas en cada conversación familiar. Venía también de los ministros, de los asesores, de la lógica fría de una dinastía que solo tenía 25 años de existencia y que sin heredero varón era, en la práctica, una promesa sin cumplir. Cuando le llegó la fotografía de Soraya, la miró más tiempo del habitual. Los que estaban en la sala lo recordaron después. Luego preguntó quién era. Se organizó un encuentro. En el otoño de 1948, en la Embajada de Irán en Londres, Soraya se presentó ante el Shah por primera vez. Llevaba un vestido sencillo que su madre había elegido con la meticulosidad alemana que no dejaba nada al azar. Los nervios la comían por dentro y su cara no lo mostraba, porque era una de esas personas que han aprendido desde niñas a no dejar que la cara diga lo que el cuerpo está sintiendo. El Shah, según los testimonios de quienes estuvieron en la sala, se quedó callado varios segundos al verla entrar.
Su ayudante de campo diría años después que nunca lo había visto tan quieto ante nadie, ni siquiera en los momentos de mayor tensión política. Luego se acercó y le dijo algo en persa que el resto no oyó. Eso fue todo, y fue suficiente. El compromiso formal tardó 2 años en anunciarse. 2 años de encuentros controlados, viajes diplomáticos y cartas que Soraya mencionó en sus memorias sin citarlas, pero de las que quienes las vieron dijeron que no tenían el tono de una negociación de Estado. Tenían el tono de alguien que se estaba enamorando y no sabía bien cómo manejar eso. En 1950 el compromiso fue oficial. La familia Esfandiari pasó de un día para otro a ser la familia de la futura reina de Irán. Eva Karl, la alemana de Múnich, que había seguido a su marido al otro extremo del mundo, se encontró organizando un ajuar con las mejores costureras de Europa. Y Soraya, 18 años, se encontró en el centro de algo para lo que nadie la había preparado. No sabía protocolo real, no sabía política iraní, no sabía lo que significaba vivir dentro de un palacio bajo los ojos de una corte entera. Solo sabía que el Shah la miraba de una forma que era difícil de ignorar, y que para una hija del clan Bakhtiari, decirle que no a un rey no era, en la práctica, una opción. La noche del 11 de febrero de 1951, víspera de la boda, Soraya estaba en una de las habitaciones del Palacio de Golestán en Teherán. Afuera, nevaba sobre la ciudad. El vestido que Christian Dior había confeccionado especialmente para ella, con 37 metros de lamé plateado, 6.000 diamantes incrustados, 20.000 plumas de marabú y una capa de bisón blanco, colgaba en una percha al fondo de la habitación. Pesaba entre 20 y 30 kilos. Al día siguiente iba a cargarlo sobre los hombros durante horas, delante de 1.600 invitados llegados de 3 continentes, ante las cámaras de toda la prensa internacional. Nadie le dijo esa noche lo que ese peso significaba de verdad. Acto 2. La Reina de la Nieve. El 12 de febrero de 1951 amaneció con nieve sobre Teherán. Una nevada de las que tapan el alborz y hacen que la ciudad suene distinta, más quieta, como si el ruido del mundo se hubiera puesto a respetar algo. El Shah llevaba horas despierto. Soraya también. Necesitaron 4 personas para colocarle el vestido. Los 37 metros de lamé plateado que Christian Dior había confeccionado durante meses, con 6.000 diamantes incrustados uno a uno, 20.000 plumas de marabú cosidas a mano y una capa de bisón blanco para el frío de Teherán, pesaban entre 20 y 30 kilos. Soraya pesaba 50. Cuando terminaron de vestirla y las doncellas dieron un paso atrás para verla entera, hubo un momento de silencio en la habitación que ninguna de ellas supo muy bien cómo explicar, y eso que la boda estuvo a punto de no celebrarse. 3 días antes de la fecha original, Soraya cayó con fiebre tifoidea. La temperatura le subió hasta 40 grados. Los escalofríos la sacudían en la cama del palacio, y los médicos iraníes, aterrados ante la posibilidad de que la futura reina muriera antes de ser coronada, llamaron a especialistas de Europa que llegaron en vuelos de emergencia. La boda se pospuso una semana. El Shah no se movió de la silla junto a su cama durante 2 días. Los ministros pedían audiencias, los embajadores esperaban respuestas. El protocolo del país entero estaba en pausa, y él no se movía. Según uno de los médicos presentes, el Shah le susurraba cosas al oído en persa que nadie más podía escuchar. Soraya sobrevivió. La boda se celebró el 12 de febrero. La ceremonia tuvo 1.600 invitados llegados de 3 continentes. Jefes de Estado, embajadores de 40 países, aristócratas europeos que habían volado desde Londres, París y Roma. El Aga Khan III,
líder espiritual de millones de musulmanes en todo el mundo, estuvo entre los presentes con su esposa, la Begum. Los salones del palacio de Golestán brillaban con miles de velas reflejadas en los espejos dorados, y las mesas llevaban caviar del Caspio, champán francés y frutas traídas de todos los rincones del imperio. Aquella noche, en el banquete de gala, Soraya llevó las esmeraldas imperiales. La tiara y el collar de piedras verdes que llevaban generaciones pasando de una reina a otra de la dinastía pesaban menos que el vestido de la mañana, pero significaban más. Eran la formalización de que aquella muchacha de 18 años, hija de un diplomático y de una alemana de Múnich, era ahora la reina de Irán. Fuera del palacio, la radio transmitía la ceremonia en directo a todo el país. En aldeas del sur de Irán, donde nadie había salido nunca de la provincia, las familias se reunían alrededor de aparatos de radio para escuchar los votos de su rey, y sobre Teherán seguía nevando. Los primeros años en el palacio de Sadabad, en el norte de la ciudad al pie del Alborz, fueron genuinamente felices. Sadabad era un complejo de 23 edificios en más de 100 hectáreas, con jardines que en verano eran frescos y frondosos, y en invierno quedaban cubiertos de nieve, hasta que los sonidos del mundo se amortiguaban y la única señal de vida eran las fuentes que seguían corriendo por debajo del hielo. Los protocolos eran rígidos, los horarios inamovibles, las audiencias de estado interminables. Pero había algo en ese matrimonio que las personas que los rodeaban recordaron siempre como inusual para una monarquía. El Shah consultaba a Soraya sobre asuntos de estado. La llevaba a todos sus viajes oficiales. Cenaban juntos cada noche en sus apartamentos privados, algo que ningún Shah persa había hecho jamás con su esposa. Cuando ella entraba en una habitación donde él estaba hablando con ministros o diplomáticos, el Shah se ponía de pie. Un gesto pequeño, casi invisible en otro contexto, pero que en una monarquía donde el rey no se ponía de pie ante nadie, tenía un peso que todos los presentes registraban. Un embajador europeo que los visitó en aquella época dejó escrito en sus memorias que durante una cena de Estado, mientras el Shah hablaba de política con un grupo de diplomáticos, Soraya entró en el salón y él se detuvo a mitad de frase. No siguió hablando durante varios segundos. Simplemente la miró. El embajador escribió que nunca había visto a un jefe de Estado hacer eso. Hacia afuera, eran la pareja más fotografiada del mundo. Los viajes de Estado a Washington, Londres, París y Roma convertían a Soraya en la protagonista inevitable de todas las portadas. Paris Match la llevó en portada varias veces en aquellos años. Life también. Los diseñadores europeos competían por vestirla. Cuando llevaba el pelo de una manera nueva, miles de mujeres en Europa lo copiaban al mes siguiente. ¿A cuántas de ustedes les ha llamado la atención esa imagen? La de la mujer que aparece en todas las fotos sonriendo y que tiene detrás, sin que la cámara lo capture, una historia completamente distinta. Soraya sonreía en las portadas con esa expresión que la prensa describía como melancólica y que el mundo leía como elegante, como parte de su misterio. Nadie sabía todavía qué producía exactamente esa expresión. En 1953 llegó la primera prueba seria. El primer ministro Mohammad Mossadegh, un político iraní de 60 y tantos años con fama de llorar en los discursos y de ser más duro de lo que parecía, llevaba 2 años ganando terreno. Había logrado la nacionalización del petróleo iraní, arrebatándoselo a los británicos, y tenía detrás a una parte importante del pueblo iraní que lo veía como el único político que se había atrevido a decirle no a las potencias extranjeras. El Shah y Mossadegh llevaban meses en una tensión que fue escalando hasta que en agosto de 1953 la situación llegó al límite. El primer intento de golpe contra Mossadegh fracasó.
El Shah, convencido de que todo estaba perdido, huyó del país. Voló primero a Bagdad y después a Roma. Durante 3 días, el Shah de Irán fue un rey sin país, instalado en un hotel romano con Soraya a su lado, esperando noticias sin saber si volvería a pisar su tierra. Soraya estuvo con él durante cada hora de esos 3 días. No lo abandonó, no exigió nada, no presionó. Hay personas que en los momentos de crisis muestran lo que son, y lo que Soraya mostró en Roma fue que su lealtad al Shah no dependía del palacio ni de las esmeraldas imperiales. Dependía de él. El segundo intento de golpe, organizado por la CIA y el MI6 británico, en lo que los documentos desclasificados registraron como Operación Ajax, triunfó. Mossadegh fue detenido. El Shah regresó a Teherán en un vuelo al que Soraya subió con él. La multitud que los recibió en el aeropuerto no aclamó solo al rey que volvía, aclamó también a la reina que no se había ido. Esos 3 días en Roma construyeron algo entre ellos que ningún protocolo podía fabricar. Un vínculo de los que se forman cuando el mundo se cae y alguien se queda. Y sin embargo, en los años que siguieron, ese vínculo no iba a ser suficiente protección. Porque el Shah que regresó a Teherán volvió más convencido que nunca de algo que ya creía antes de marcharse, que la dinastía necesitaba un heredero y que sin ese heredero todo lo demás era frágil. Después del regreso, el poder del Shah se consolidó. Los ingresos del petróleo transformaron Irán con carreteras, hospitales y universidades, y Soraya siguió apareciendo en las portadas, viajando en los vuelos de Estado, sentándose a la derecha del Shah en las cenas de gala, siendo la cara visible de un matrimonio que el mundo veía como estable y brillante. Pero llevaban ya 2 años casados, y en los pasillos del palacio, en las conversaciones a puerta cerrada de las que Soraya nunca formó parte, una pregunta había empezado a crecer sin que nadie la formulara en voz alta todavía. ¿Por qué no había embarazo? Al principio eran solo miradas. Los ministros que en las audiencias oficiales bajaban los ojos hacia el vientre de Soraya un segundo más de lo necesario. Las damas de la corte que contaban meses en silencio. Tag ol-Moluk, la madre del Shah, una mujer de carácter férreo que nunca había terminado de aceptar a Soraya y que en las cenas familiares mencionaba con una regularidad que no era casual las familias reales con 3 hijos, o 4, o 5. Nadie decía nada directamente, todavía, pero eso estaba a punto de cambiar. Acto 3. El diagnóstico. Había una fotografía que circuló por las redacciones de media Europa en 1955. La había tomado un fotógrafo francés durante un viaje de Estado a París, en un momento en que Soraya no estaba mirando a la cámara. Llevaba un collar de diamantes y un abrigo de corte perfecto. Las revistas compraron esa fotografía por lo que había detrás del collar y el abrigo, una expresión que ningún estudio habría podido fabricar. Esa cara de alguien que está en la habitación más elegante del mundo y piensa en otra cosa. Paris Match la publicó en portada. Life también. Y fue entonces cuando la prensa empezó a usar la frase que la perseguiría el resto de su vida. Los ojos más tristes del mundo. El mundo lo leía como misterio, como sofisticación, como parte del atractivo de una reina que hablaba 4 idiomas y llevaba esmeraldas imperiales. Nadie conectaba todavía esa expresión con lo que estaba pasando detrás de las paredes del palacio. Entre 1953 y 1957, Soraya acompañó al Shah en visitas de Estado a Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña e Italia. En Washington los recibió el presidente Eisenhower. En Londres los recibió la reina Isabel, que llevaba 2 años en el trono. En Roma los recibió el Papa Pío XII. En cada capital, Soraya causaba el mismo efecto.
presidentes y primeros ministros que se quedaban callados un segundo de más al saludarla, periodistas que abandonaban las ruedas de prensa para seguirla a ella por los pasillos, diseñadores que le mandaban vestidos sin que los hubiera encargado con la esperanza de que apareciera en una fotografía llevándolos. Cuando Soraya llevaba el pelo de una manera nueva, miles de mujeres en Europa lo copiaban al mes siguiente. Era la cara del Irán que el Shah quería proyectar al mundo. Moderna, elegante, capaz de sentarse a la misma mesa que cualquier reina o primera dama de Occidente sin que hubiera duda de quién dominaba la sala. Y debajo de todo eso, creciendo en silencio, la pregunta que nadie hacía todavía en voz alta. Llevaban 3 años casados cuando los murmullos empezaron. 4 años. Y los murmullos se convirtieron en conversaciones a puerta cerrada. 5 años. Y las conversaciones se convirtieron en presión directa. Taj ol-Moluk, la madre del Shah, era una mujer que había sobrevivido décadas de política palatina iraní y que tenía una forma muy precisa de decir las cosas sin decirlas. En las cenas familiares mencionaba con una regularidad que no era casual a otras familias reales con varios hijos. Hablaba de la importancia de la sangre, de la continuidad, del deber hacia el pueblo iraní. Cada frase era un mensaje. Soraya los recibía todos y no contestaba ninguno, porque en aquella corte la única respuesta posible era el embarazo, y el embarazo no llegaba. Los ministros más cercanos al Shah celebraron reuniones en las que Soraya no estaba presente. Los asesores redactaron informes que ella nunca leyó. El país entero esperaba un heredero con la paciencia de quien sabe que esa paciencia tiene un límite. Soraya consultó médicos, primero en Teherán, en secreto, con la esperanza de que la corte no se enterara. Después en Suiza y en Francia, cuando el secreto ya no era posible. Los mejores especialistas europeos la examinaron con toda la delicadeza que exigía su rango. Los diagnósticos variaban. Algunos hablaban de problemas hormonales que el tiempo podría resolver. Otros eran menos optimistas. Entonces viajaron a Nueva York. Los médicos de Nueva York le dijeron lo que ella necesitaba oír: que la dificultad para concebir era reversible, que era una cuestión de tratamiento y de tiempo, que había esperanza. Soraya se aferró a esa palabra. Esperanza. Todavía había esperanza, pero la enviaron a Boston para una segunda opinión. En Boston el diagnóstico fue definitivo. Soraya Esfandiari Bakhtiari, 23 años, reina de Irán, nunca podría tener hijos. Lo que pasó después de esa consulta es lo que ninguna crónica oficial cuenta del todo. Si alguna vez han estado en uno de esos momentos en que alguien les dice con toda la calma del mundo una frase que parte la vida en dos, saben lo que Soraya debió de sentir saliendo de aquella consulta de Boston. El mundo seguía igual afuera. Los coches pasaban por la calle. El tiempo no se había detenido. Solo ella sabía lo que acababa de cambiar. Aquí, en Historias Reales, contamos estas vidas como se merecen. Si les está llegando la historia de Soraya, suscríbanse al canal. Lo que viene ahora es la parte que casi ningún relato oficial se detiene a contar. Hay una pregunta que el expediente médico de aquella época dejó sin responder y que décadas después sigue sin respuesta. El Shah también había estado casado antes, con la princesa Fawzia de Egipto. Fawzia tampoco había tenido hijos varones, solo una hija. Que esa coincidencia no motivara ninguna investigación paralela dice más sobre qué preguntas hacía la medicina iraní de los años 50, cuando el paciente era el rey, que sobre la biología de Soraya. Porque cuando un imperio necesita culpar a alguien, raramente mira hacia arriba. En algún momento entre 1956 y 1957, el Shah le propuso una solución.
Era la solución que la ley islámica permitía y que los asesores del palacio llevaban meses sugiriendo con una insistencia que ya no disfrazaba nada. Tomar una segunda esposa. Mantener el matrimonio con Soraya, conservar su título, garantizar su posición económica y casarse con otra mujer que le diera el heredero. Era legal. Era, en teoría, una salida para todos. Soraya la rechazó. La conversación fue privada. No hay registro exacto de sus palabras, pero lo que Soraya comunicó fue claro. No compartiría a su marido. Si la única salida era esa, prefería el divorcio. Prefería perderlo todo antes que vivir en un matrimonio partido en dos. Imaginen esa escena un momento. Una mujer de 25 años, sin poder político, sin aliados dentro de la corte, diciéndole no al hombre más poderoso de su país. Diciéndole, esto no, no así. En 7 años de matrimonio, fue la única decisión verdaderamente autónoma que Soraya tomó. Y también fue la más cara. Los meses que siguieron a esa conversación fueron los más duros. El Shah y Soraya se encerraban durante horas en los apartamentos privados de Sadabad. Los sirvientes escuchaban los sonidos a través de las puertas cerradas y bajaban la mirada al día siguiente cuando los cruzaban en los pasillos. Los ministros esperaban en antesalas. El gobierno funcionaba a media velocidad porque su rey llevaba semanas sin poder resolver algo que ningún ministro podía resolver por él. Soraya lo contó en sus memorias. Dijo que hubo una noche en que el Shah le dijo, con la voz rota, que si fuera un hombre normal, nada de aquello importaría, que podrían vivir juntos para siempre, pero que él no se pertenecía a sí mismo. Ella le respondió que no le pedía ser un hombre normal, le pedía que fuera valiente. Él no lo fue, o no pudo, o creyó, con una convicción que no cedió, que su deber era más grande que su corazón. En febrero de 1958, la decisión estaba tomada, y Soraya, que lo sabía desde antes de que nadie se lo dijera en voz alta, empezó a hacer el equipaje. Acto 4. La caída. Hay un detalle que Soraya mencionó en sus memorias sobre aquellos últimos días de febrero de 1958 en Sadabad, antes de salir de Irán. Dijo que miraba los armarios sin saber qué meter y qué dejar. No porque no supiera cuánto tiempo iba a estar fuera, sino porque sí lo sabía, y meter demasiado era admitirlo. Al final, llenó las maletas. El Shah le había dicho que su ausencia sería temporal, que saliera unos meses de Irán, que dejara que la presión bajara, que le diera tiempo para encontrar una solución constitucional que permitiera que todo siguiera igual. Le prometió que trabajaría en eso, le prometió que la llamaría. Soraya hizo el equipaje y subió al avión. Los dos sabían que esas promesas no eran verdad. Y ninguno de los dos lo dijo en voz alta, porque decirlo habría significado tener que despedirse de verdad, y ninguno de los dos estaba preparado todavía para eso. El avión la llevó a Colonia, a casa de sus padres, a una casa de barrio tranquilo en la orilla del Rin, donde todo estaba en su sitio y las habitaciones olían a madera y a orden. El contraste con Sadabad era físicamente brutal. De más de 100 hectáreas con vistas al Alborz nevado a un salón de 30 metros cuadrados, donde su madre, Eva Karl, preparaba café por las mañanas con la meticulosidad que no abandonó ni en los peores momentos. Soraya esperó. Colonia en marzo de 1958 era una ciudad que todavía llevaba encima las cicatrices de la guerra. Edificios nuevos junto a solares vacíos donde antes había habido algo. Una ciudad que se reconstruía sobre sus propias ruinas con una eficiencia que no dejaba tiempo para el duelo. El Rin, la lluvia, el cielo bajo. Todo lo contrario de Teherán, donde incluso en invierno la luz tenía una manera de caer sobre el Alborz que hacía que el día pareciera una promesa. Aquí la luz era plana,
y el teléfono sonaba cada vez menos. ¿Cuántas de ustedes han vivido esa espera? La de saber que algo ha terminado y seguir esperando de todas formas, porque mientras no llega la confirmación oficial, todavía existe un margen, todavía cabe la posibilidad de que el mundo sea distinto a lo que ya saben que es. Soraya esperó en Colonia durante semanas con esa clase de esperanza que ya no es esperanza, sino el hábito de no rendirse todavía. A principios de marzo, el Shah tomó una decisión. Envió a Colonia al senador Sardar Asad Bakhtiari, tío de Soraya, a hablar con ella. La misión era convencerla de que volviera a Teherán, de que todavía había margen para negociar, de que el Shah no había cerrado ninguna puerta definitivamente. El senador era familia, era alguien en quien Soraya confiaba, y era también un hombre que entendía perfectamente que lo que le estaban pidiendo era imposible, porque él mismo sabía lo que había decidido la corte. La conversación duró horas. No hay registro de lo que se dijo, lo que sí hay registro es del resultado. El senador volvió a Teherán con las manos vacías. El 10 de marzo, el consejo de asesores más cercanos al Shah se reunió para discutir el estado del matrimonio. El 14 de marzo, el gobierno iraní hizo el anuncio público. Soraya lo leyó en los periódicos. Después vino el 21 de marzo, el Nowruz, el Año Nuevo Persa, el día más antiguo del calendario iraní, el que celebra la llegada de la primavera y que en cualquier otro año habría significado música, flores y celebración. Ese año, el Shah se puso delante de los micrófonos y las cámaras para dirigirse a la nación. Y lloró. Lloró delante de todo Irán con una franqueza que nadie esperaba de un hombre que había atravesado golpes de Estado, huidas nocturnas y presiones de las dos superpotencias del mundo, sin perder la compostura. La voz se le quebró. Las lágrimas fueron reales. Anunció el divorcio a 30 millones de personas con la cara de alguien que no ha encontrado ninguna otra manera de hacer lo que está haciendo. Soraya estaba en Colonia escuchándolo. No hay testimonio directo de cómo pasó ese día. Sus memorias no lo describen. Quienes la conocían en aquella época dijeron después que era imposible saber lo que Soraya sentía por lo que mostraba, porque había aprendido desde niña a no dejar que la cara dijera lo que el cuerpo estaba sintiendo. Que el Shah llorara delante de todo un país podía significar que la amaba demasiado para hacer esto sin romperse. Podía significar también que la amaba demasiado poco para no hacerlo. Las dos cosas podían ser verdad al mismo tiempo. ¿Cuántas de ustedes han tenido que firmar, de palabra o en silencio, la renuncia a algo que era suyo, porque el mundo en el que vivían no dejaba otra salida? La sensación de soltar algo con las dos manos, no porque quieran soltarlo, sino porque el sistema que las rodea ha decidido que no pueden quedarse con ello. Y encima, hacerlo con dignidad, sin gritar, sin que nadie vea lo que eso cuesta. Soraya lo llamó, en su declaración oficial desde Colonia, su propia felicidad. El texto era breve, redactado con la precisión de alguien que sabe que cada palabra va a quedar registrada para siempre. Dado que Su Majestad Imperial, Mohammad Reza Shah Pahlavi, ha considerado necesario que un sucesor al trono deba ser de descendencia directa en la línea masculina de generación en generación, renunciaré con mi más profunda pena, en interés del futuro del Estado y del bienestar del pueblo, y de acuerdo con el deseo de Su Majestad el Emperador, a mi propia felicidad, y declaro mi consentimiento a una separación de Su Majestad Imperial. Y a los periodistas que esperaban afuera de la casa de sus padres, les dijo algo más corto. Les dijo: mi marido no tenía otra opción que divorciarse de mí. Esas dos frases juntas son uno de los actos de contención más extraordinarios de toda esa historia. No había rabia, no había acusación,
No había petición de compasión, solo el reconocimiento limpio de lo que había pasado y la decisión de no cargar el peso sobre los hombros del Shah en público, aunque ese peso fuera suyo y solo suyo. El 6 de abril de 1958, el divorcio fue oficialmente formalizado. Soraya recibió el título de Su Alteza Imperial la Princesa Soraya de Irán, una asignación económica. Las joyas que el Shah le había regalado a lo largo del matrimonio, varias de ellas piezas únicas. Ciudadanía iraní. Acceso a propiedades en Europa. Sobre el papel, uno de los divorcios más generosos de la historia de la monarquía del siglo XX. Tenía 25 años. Había entrado en el palacio de Sadabad a los 18, antes de ser del todo adulta. No existía una versión de Soraya que no fuera reina de Irán, porque nunca había tenido ocasión de construir otra. Le estaban pidiendo que fabricara desde cero una identidad que el palacio nunca le había dejado desarrollar. Sin un país, sin un marido, y sin la posibilidad de ser madre, porque mientras estuvo casada siempre cabía un milagro, pero una vez firmado el divorcio, esa puerta se cerró también, sin ruido, para siempre. El mundo creyó que la historia de Soraya terminaba ahí. En esa foto del aeropuerto, en esas maletas, en ese avión. Tenía 25 años. Le quedaban 43. Acto 5. El Palacio de las Soledades. Roma en 1958 era una ciudad que vivía hacia afuera. Terrazas, bares, conversaciones que empezaban en la calle y terminaban 3 horas después sin que nadie recordara cómo habían empezado. Una ciudad de luz y ruido y gente que se miraba y quería ser vista. Soraya tenía 26 años y llegó a Roma sin querer que nadie la mirara. Pero era Soraya y Roma tenía fotógrafos, y los fotógrafos tenían editores que sabían perfectamente lo que valía en portada la cara de la exreina de Irán paseando sola por la Vía Veneto. Durante los primeros meses, los reporteros gráficos la persiguieron a todas partes. Cada restaurante donde entraba, cada taxi donde subía, cada tarde que se sentaba en una terraza con un café que no terminaba de beberse. Las revistas compraban esas imágenes en horas. El titular era siempre alguna variación de lo mismo. La princesa triste, la reina sin corona, la más bella del mundo, sola. Soraya odiaba las cámaras desde la adolescencia. Ahora tenía una delante cada vez que salía a la calle. Y la única manera de escapar era no salir. Entre 1958 y 1964 vivió entre Roma, Mónaco y Múnich, con temporadas en París. Una vida de hoteles caros, fiestas de la jet set europea y apartamentos alquilados en los mejores barrios de ciudades que nunca terminaban de sentirse como casa. La pensión económica del Shah le garantizaba una existencia sin apuros materiales. Podía cenar en cualquier restaurante, vestirse con cualquier diseñador, viajar en primera clase a cualquier parte. Lo que no podía comprar era un propósito. Aparecía en fiestas de aristócratas europeos y magnates americanos, donde todo el mundo sabía quién era y nadie sabía muy bien qué decirle. Salía con hombres que la cortejaban durante semanas y con quienes nunca llegaba demasiado lejos, como si llevara dentro una comparación que ningún hombre normal podía ganar. Y había noches, según las personas que la conocieron en aquella época, en que Soraya se sentaba sola en el apartamento de turno y marcaba el número del Palacio de Teherán. Lo dejaba sonar y colgaba antes de que contestara nadie. En 1965, el productor italiano Dino De Laurentiis le ofreció un papel en una película. Se llamaría I Tre Volti, 3 rostros, una producción dividida en 3 segmentos con 3 directores distintos. La idea de que una princesa real interpretara a una princesa de ficción tenía algo que a los italianos les parecía irresistible. Soraya aceptó,
Quizás porque necesitaba algo que hacer, cualquier cosa que no fuera ser la princesa triste de las revistas. Se mudó a Roma para el rodaje. Y ahí conoció a Franco Indovina. Indovina era un director siciliano de 41 años, 13 más que ella, con una manera de trabajar pausada y directa que no tenía nada que ver con el glamour de la producción que los rodeaba. Era el tipo de persona que escucha más de lo que habla, que hace preguntas sin apresurarse a las respuestas. El segmento de la película que él dirigía era el de Soraya, y durante las semanas del rodaje ocurrió algo que los que estuvieron presentes describieron como visible. Soraya empezó a sonreír de otra manera. No la sonrisa del palacio, la que había aprendido para las cámaras oficiales y las cenas de estado. Una sonrisa distinta, la clase que aparece cuando alguien te mira sin querer nada de ti que no seas tú. La película fue un fracaso de crítica. Soraya no era actriz y los críticos italianos lo dijeron con una claridad que no dejaba margen. Pero eso ya le importaba menos, porque Indovina seguía ahí cuando acabó el rodaje y siguió ahí durante los 7 años siguientes. Fueron 7 años. No hay mucho registro público de esa relación porque Soraya nunca habló de ella en detalle y los que la rodeaban respetaron ese silencio. Lo que sí quedó en los testimonios de quienes los conocieron juntos es que con Indovina Soraya recuperó algo que la corte de Teherán había ido apagando: la capacidad de estar en un lugar sin calcular lo que ese lugar le exigía. Era el segundo amor de su vida. El primero le había costado un país. El segundo iba a costarle otra cosa. El 5 de mayo de 1972, el vuelo al Italia 112 despegó de Roma con destino a Palermo. Era un DC-8, con 115 personas a bordo. Franco Indovina viajaba en ese vuelo. A las 8 de la tarde, el avión se estrelló contra el monte Supramonte de Cerdeña, en uno de los terrenos más abruptos de la isla. No hubo supervivientes. 115 muertos. Entre ellos, Indovina. Soraya tenía 40 años. Llevaba más de 14 fuera de Irán. Había sobrevivido el divorcio, la expulsión, los años del vagabundeo elegante, la vida entera construida desde cero en una ciudad que no era la suya. Y ahora esto. La depresión que siguió fue la más profunda de su vida, según quienes la conocían en aquella época. No es que las anteriores hubieran sido leves. Es que esta dejó una marca de la que nunca se recuperó del todo. Porque era la pérdida que nadie había decidido, la que no había sido el resultado de ninguna ley ni de ninguna presión dinástica. Era una pérdida sin culpable al que dirigir nada. Después de 1972, Soraya se instaló definitivamente en París. El apartamento del número 46 de la Avenue Montaigne era un piso de techos altos en un edificio del 8º distrito, en el triángulo de oro del lujo parisino. Dior a 200 metros, Chanel a 300. El Hotel Plaza Athénée justo enfrente, con su fachada que en verano se cubría de geranios. Era uno de los tramos más caros y más hermosos de Europa. Soraya vivió en ese apartamento durante 29 años, sin moverse prácticamente de un radio de 5 manzanas. Su territorio se fue reduciendo con los años hasta quedar en un puñado de lugares. El lobby del Plaza Athénée, donde tomaba té a veces con su amiga más fiel, Madame Shamrizad Firuzabadian, y a veces sola. La peluquería del estilista Alexandre Souari, en la misma avenida, donde iba cada semana con la puntualidad de quien necesita que al menos una parte de la rutina sea predecible. Las fiestas ocasionales de la duquesa de la Rochefoucauld, donde un organizador de eventos llamado Massimo Gargia intentaba animarla presentándole gente joven, con un éxito que fue disminuyendo con los años. Pintaba. Nadie describió los cuadros en detalle,
en ninguna fuente pública, pero hay constancia de que pintaba en el apartamento con una regularidad que sus empleadas aprendieron a respetar. En los años 90, tomó clases de internet en un cibercafé de la zona. La imagen de Soraya Esfandiari Bakhtiari, ex reina de Irán, aprendiendo a navegar por internet en el barrio de la Madeleine, es una de esas imágenes que dicen más sobre una vida que cualquier fotografía de gala. En 1991, publicó sus segundas memorias con el escritor Louis Valentin. No las llamó mis memorias, no las llamó mi vida, las llamó Le Palais des Solitudes, el Palacio de las Soledades. Ella misma eligió ese título. Ella misma puso nombre a lo que había sido su vida. Y entonces, en 1979, ocurrió algo que durante décadas muy poca gente supo. La revolución islámica derribó al Shah. El imperio persa que había sacrificado a Soraya para sobrevivir se derrumbó en semanas. El Shah huyó del país en enero de 1979, igual que Soraya había huido 21 años antes, con el mismo aeropuerto de Teherán a la espalda y la misma sensación de que no habría regreso. Comenzó un peregrinaje entre países que no lo querían: Egipto, Marruecos, las Bahamas, México, Panamá. Los presidentes que habían cenado en su palacio le cerraban la puerta. Y mientras tanto, el cáncer que llevaba años ocultando al mundo seguía avanzando. Soraya lo supo y le escribió. Según documentó el historiador Abbas Milani en su biografía del Shah, publicada en 2011, Soraya le mandó una carta al Shah en el exilio diciéndole que aún lo amaba, que quería verlo una vez más. El Shah respondió. Le dijo que también la amaba, que quería verla, pero con una condición: que Farah Diba, su tercera esposa y la madre de sus hijos, no estuviera presente en ese encuentro. Se acordó una visita. Soraya iría a Egipto, donde el presidente Sadat había dado asilo al Shah. El Shah murió en El Cairo el 27 de julio de 1980. Soraya no llegó a tiempo. El amor que le había costado su país, sus 43 años de soledad, la posibilidad de ser madre, no pudo despedirse de ella, ni ella de él. Porque hay personas que se pierden dos veces. La primera cuando el mundo las separa y la segunda cuando ya no queda tiempo para nada más. El 25 de octubre de 2001, la empleada doméstica llegó al número 46 de la Avenue Montaigne a las 2 de la tarde. El apartamento estaba en silencio, los cuadros rectos, las alfombras persas en su sitio, la cocina limpia. Soraya estaba en el suelo del dormitorio. Hemorragia cerebral, 69 años. Su hermano Bihan Esfandiari viajó desde Colonia para el servicio funerario, que se celebró el 7 de noviembre en la American Church of Paris. Bihan murió poco después, sin herederos. Todo el patrimonio de Soraya pasó al Estado alemán. Las joyas que el Shah le había regalado y que ella había guardado durante 43 años, entre ellas un collar de diamantes de Harry Winston, salieron a subasta. El total superó los $8.300.000. Un gobierno que nunca la conoció heredó lo que un imperio le había arrebatado. Cierre. Lo que quedó de Soraya cuando el silencio se instaló sobre su historia no era lo que el mundo había guardado de ella. El mundo guardó la foto del aeropuerto, las gafas oscuras, el abrigo, los pasos que temblaban. Una imagen congelada en 1958 que eximía a todos de seguir preguntándose qué había pasado después. Lo que quedó de verdad era otra cosa. Los cuadros que pintaba en el apartamento de la Avenue Montaigne. Solos, sin público, sin título conocido. Las clases de internet en un cibercafé del barrio de la Madeleine. A los 60 años,
aprendiendo a moverse por un mundo que había seguido girando sin ella. El té en el lobby del Plaza Athénée, con su amiga Madame Shamrizad Firuzabadian, a veces hablando y a veces simplemente sentadas, que también es una forma de compañía. Quedó la dignidad con la que vivió una vida que no había elegido. Soraya no se quejó en público, no escribió artículos de rencor, no concedió entrevistas demoledoras. Guardó lo que tenía que guardar y vivió con ello. Hay personas que llevan el peso de lo que les hicieron como si fuera una acusación perpetua, y hay personas que lo llevan como una certeza privada que no necesita audiencia. Soraya fue de las segundas. El sistema que la descartó no sobrevivió a lo que creyó estar protegiendo. La dinastía Pahlaví cayó en 1979. El Shah murió en el exilio en 1980. El heredero que el imperio exigió, el que otra mujer le dio donde Soraya no pudo, nunca reinó. Los palacios de Sadabad y Golestán, las más de 100 hectáreas al pie del Alborz, donde Soraya cenó 7 años al lado del hombre que la amaba, se convirtieron en museos de la revolución que lo destruyó todo. Todo eso habría ocurrido igual. Con heredero o sin él, la historia habría llegado al mismo lugar. Y en algún punto de esos 29 años en la Avenue Montaigne, Soraya lo supo. Ella misma lo había dicho, con sus propias palabras, el día que firmó la renuncia desde Colonia. Renunciaré, con mi más profunda pena, a mi propia felicidad. No era protocolo. Era una promesa. Y la cumplió, entera, sin excepciones, hasta el último día. El título que le puso a sus memorias en 1991, Le Palais des Solitudes, fue su última declaración pública. No pedía compasión. Solo nombraba lo que había sido su vida con una precisión que cortaba más que cualquier acusación. Si hoy, mientras escuchaban esta historia, pensaron en algo que tuvieron que soltar sin querer soltarlo, porque el mundo en el que vivían no les dejó otra salida, cuéntenoslo en los comentarios.